Bueno, este es el caso 4. Nosotros somos el grupo 3. Bueno, históricamente Nicaragua siempre ha sido conocido como un país realmente desigual. Esto porque en el ámbito económico la riqueza estaba sumamente mal dividida y en el ámbito político muchas partes de las poblaciones no podían opinar ni formar parte de las decisiones que tomaba el aparato estatal. Cuando tenemos a dos grupos tan divididos en todos estos temas, vamos a tener un grupo que es oprimido y otro grupo que es el que oprime, que va a tener el poder y va a gozar de todos los beneficios y el dinero. Todo este sufrimiento que ha atravesado Nicaragua increíblemente fue implantado hace 300 años, cuando Nicaragua atravesaba la época colonial, donde los españoles implementaron una estructura jerárquica donde un grupo iba a gozar de todo el poder y otro grupo se vería segregado. Cuando uno se pregunta de que cómo este grupo hizo para mantenerse en el poder a través de todos estos años, es de que se pasaban el poder de manera hereditaria. Entonces ninguna persona fuera de estas familias iba a poder lograr entrar a esta élite. Seguido de que es que se menciona que literalmente no conocían ninguna otra manera de gobierno ni de estructura social. Entonces realmente no sabían qué cambiar. Esta herramienta de segregación de gran diferencia entre las clases era la herramienta perfecta utilizada por los grupos de élite para decidir quiénes podían gozar de beneficios, quiénes no y quiénes podían entrar a la élite. Una vez definido todo esto, es importante mencionar de quién formaba cada extracto social. Y en teoría esto se hacía entre más puro fuera la persona, más gozaría de beneficios. Entonces, por ejemplo, teníamos en primer lugar a los españoles, segundo lugar a los criollos, que eran de padres españoles pero habían nacido en América, siguiente tenemos a los mestizos, siguiente tendríamos a los mulatos y zambos, y por último lugar, con los que tenían menos beneficios y eran más segregados y oprimidos, se contaban los indígenas. La población de Centroamérica para el año 1778 consistió de un total de 820.145 personas, de las cuales alrededor de un 50% eran indígenas. Costa Rica fue el país con más mestizos, quienes correspondían al 85% de la población. Los españoles fueron el estado más rico, a pesar de que representaban únicamente una pequeña parte de la población. Obtenían sus riquezas a través de la explotación indígena, que se enfocaba en el tributo, el trabajo forzoso y el intercambio comercial obligatorio con los españoles. Todo esto resultaba de una distribución desigual de los recursos que les garantizaba a los españoles imponer su estrato superior sobre los indígenas. Esta jerarquía social se justificaba con la idea de que los que no eran españoles o criollos eran automáticamente inferiores y no existía la movilidad social. La jerarquía social fue particularmente difícil para los mestizos, puesto que su aparición no fue prevista por la corona española. Por lo tanto, ellos no tenían un lugar en el orden jurídico colonial y eran considerados una amenaza a lo ya establecido. Gracias a su posición social, no contaban con tierras y su única forma de ganarse la vida era sirviendo a los españoles. Los miembros del Estado Superior participaban de la endogamia para concentrar su posición y aumentar el poder económico y político de las familias de dicho estrato. Por medio de esta práctica, los españoles mantuvieron el control sobre las poblaciones consideradas como inferiores, es decir, para evitar que los indígenas y los mestizos. La corona española, para evitar que los miembros de estos grupos ascendieran a otros estratos, lo hacían por medio del matrimonio, y de esta forma impedían que matrimonios entre personas de diferentes estados. Los grupos que mostraron mayor interés en la independencia y que al final del día fueron los que lograron dicha independencia fueron los que ya estaban en el poder. Y la mayoría de estos eran criollos. Por eso no es de extrañar que la estructura social post-independencia no cambiara mucho, ya que la idea de los criollos era seguir liderando los países y no tener que recibir órdenes de los españoles. También por otro lado, ellos previeron de que las clases sociales bajas se verían satisfechos con la lucha por la independencia, entonces no intentarían tener el poder, por lo que los criollos tendrían un chance para gobernar. Para la población indígena, nada mejoró. Ellos seguían siendo vistos como inferiores. Esto no por como eran vistos antes por los españoles, como inferiores por supuestamente su cerebro, que era más pequeño. No, se les calificaba así porque simplemente se consideraba que su cultura era inferior, que era peor. Esto claramente porque las clases sociales bajas querían ser como los criollos, que estaban en la cima. La jerarquía social se dividía en tres. Primero estaban los criollos, claramente, después estaban los artesanos, que eran mestizos,
mestizos y mulatos, y por último estaban los indígenas. Durante el siglo XIX en Nicaragua existía la perspectiva de que no todos los nicaragüenses eran igualmente aptos para participar en la política. Había una desigualdad en cuanto a los derechos y la participación política, la cual se daba por la desigualdad de la calidad de educación. La educación no enseñaba elementos para gobernar, ser político o juez, entonces la clase social de cada persona se reflejaba en la educación que ésta recibía. Así se mantenía una élite en el poder sobre cuestiones de poder y en general en gobierno. Por esto hubo una rebelión en 1881 por parte de los indígenas, que realmente era más que todo por el maltrato laboral, y se dio ante la penetración autoritaria del Estado en su territorio de vida. Los criollos y mestizos que gobernaban el Estado maltrataban a los indios y los sometían al trabajo forzoso y también al reclutamiento militar obligatorio. Entonces esto fue importante porque igual 70 años después de la independencia de España, los indígenas igual estaban sometidos a una explotación laboral y no tenían acceso a una buena educación para mejorar su clase social. Dentro del apartado de las repercusiones de la estratificación social en el sistema político nicaragüense, se ejemplifican las consecuencias de la jerarquía social que se ha consolidado en el país, con el grupo selecto de familias conformando una minoría dominante que mantenía un acceso privilegiado al poder político. De esta manera, el apartado pone en evidencia cómo dentro de sociedades con sistemas jerárquicos, el rango social al que se pertenece actúa como un factor determinante en el desarrollo propio, y como una consecuencia de esta exclusión y esta desigualdad es que la violencia se utilice como medio a partir del cual sustentar el Estado. De igual manera, vemos que producto de esta dinámica de exclusión se empieza a formar un descontento en el pueblo, quien era excluido, lo que ocasiona una serie de enfrentamientos entre los oligarcas y la masa rústica, con ambos lados argumentando que ellos tenían el derecho legítimo a gobernar y que los que se oponían debían de ser excluidos, por lo cual ambos lados basaban su oposición en la negación del otro. Todo esto lo que hace es que nos permite concluir cómo la diferenciación estratificada en la sociedad crea una dinámica de violencia y exclusión mutua entre los distintos estratos sociales, y se impulsa la idea de que existe una diferencia fundamental entre los individuos basada en el estrato social al que se pertenece, fomentando así malas condiciones y desigualdad. El caudillismo y el clientelismo generan un acceso a la política estratificado y desigual. Esto porque son un sistema jerárquico que solo permite a una persona ejercer opinión e influencia política si tiene una cercanía con el caudillo o si éste le permite. Sin embargo, el caudillismo es un sistema de negociaciones que le permiten al caudillo ganar confianza y mantener lazos personales que le aseguran cierto nivel de influencia en el proceso de toma de decisiones. Esto produce un personalismo que ignora las demandas de interés de la población, ya que para tener esta imagen del líder o caudillo son más importantes sus relaciones cercanas y personales que las demandas sociales del pueblo. Por otro lado, el personalismo convirtió el conflicto político en una lucha entre amigos y enemigos. En este caso, los amigos son los que pertenecen al bando bueno y los enemigos son los que pertenecen al bando contrario. Por ejemplo, quienes apoyaban a inicios del siglo XX al presidente Adolfo Díaz se hacían llamar los amigos del gobierno, mientras que los seguidores de Emiliano Chamorro, el rival político, se hacían llamar chamorristas. Por lo tanto, estas dominaciones estructuraron un conflicto en Nicaragua en donde existe una exclusión al adversario que se puede eliminar violentamente. El problema es que se reproduce continuamente el personalismo con el que opera el sistema político nicaragüense, pues fenómenos sociales y sucesos de la historia política son descritos y explicados como resultado de los sentimientos de individuos o grupos concretos. Por otro lado, no se logra alcanzar la ansiada estabilidad política y la superación de la violencia como método para obtener el cambio del gobierno, pues implícitamente, igual que sucede con la noción de la oposición como la fuente de toda inestabilidad, su principal efecto es deslegitimizar la existencia de diferencias políticas al reducirlas, por lo que se mantuvo la alternancia en el poder a través de la lucha armada como la única forma posible de lograr el cambio.
Su característica más importante es que el orden social imperante solo se percibe como una jerarquía de segmentos o estratos desiguales, lo que tuvo profundas repercusiones sobre el sistema político nicaragüense. Todavía al inicio del siglo XX se mantiene esta visión jerárquica del orden social en Nicaragua. Para legitimizar este dominio excluyente, recurren a atribuirse a sí mismos una superioridad natural y moral y señalan al resto de la población como carentes de tales atributos. Este personalismo convierte el enfrentamiento entre los diferentes bandos en una lucha entre amigos y enemigos, lo cual refuerza la dinámica de la exclusión, la violencia política y la incapacidad de establecer un sistema